La sección de hoy es distinta a la que venimos mostrando siempre porque queremos compartir la chaquetita de los muñequitos y el muñeco de apego que nos ha quedado y bueno, es muy pedido, entonces vamos a continuar. Es un trabajo muy corto y lo queremos completar para terminar de vestir a estos bebotes. Bueno, voy a buscar mi material y ya lo empezamos a hacer. Vamos a comenzar con la chaquetita que la hacemos con 2 hexágonos, que les recordaba en el tutorial de la ropita que nosotros lo tenemos hecho a medida nuestra, pero bueno, lo vamos a hacer para el muñequito. Y vamos a comenzar con un hexágono. Los hemos hecho a los hexágonos en nuestra sección de técnicas, en esta misma sección, cómo hacer los hexágonos y cómo unirlos. Pero bueno, esto es algo muy similar. En este caso vamos a tejer 4 cadenitas y lo vamos a cerrar en arito. Ahí tengo 4. Depende del material con que ustedes manejen para tejer la ropita. Yo estoy utilizando esta lana de bebé, la que utilizo siempre, es un acrílico finito, y mi aguja, que no les comenté, es la misma con la que trabajé para todo el muñeco, la número 3. Bueno, dentro de este arito yo voy a utilizar 4 cadenitas. Ustedes, si lo necesitan, pueden tejer 5 cadenitas, depende del material con que se manejen. Y aquí adentro vamos a tejer grupitos de varetas. Voy a levantar 3 cadenitas a modo de la altura de mi primer vareta y dentro del arito voy a tejer mi primer grupito de 3 varetas, solo que a este lo completamos con 2 porque ya levantamos estas 3 cadenitas. Voy a separar con una cadenita y vuelvo a tejer otro grupo. Así vamos a ir tejiendo en total 6 grupitos de 3 varetas. Lo vamos a separar con una cadenita y volvemos a formar los grupitos. Cuando dé toda la vuelta les muestro cómo seguimos. ¿Ven cómo van quedando estos grupitos? Bueno, termino de completar los 6 y ya luego seguimos. Bueno, termino con mi último grupito, una cadena más y cierro esta hilera con un punto corrido. Yo en mi caso, como lo hice de varios colores, yo con este color ya termino y voy a buscar un segundo color y comenzamos con la hilera que sigue. Miren cómo nos tienen que quedar. ¿Ven? Aquí hay 6 grupitos de 3 varetas. Los separamos por una cadenita. Busco mi segundo color y en cada arquito que hemos hecho de una cadena vamos a hacer 2 de estos grupos. Miren, levanto mis 3 cadenitas a modo de la primera vareta y dentro de este arquito que hicimos con la cadenita voy a tejer un grupo, separo por una cadenita y tejo el segundo grupo en el mismo lugar. Entonces así vamos a ir completando toda la hilera de esta forma. Separo con una cadenita un grupo del otro y salto al arquito siguiente, ¿ven? A este arquito que hicimos con la cadenita. Aquí dentro vuelvo a tejer esos 2 grupitos. Primero hago 3 varetas, la cadenita y las otras 3 varetas. Acá se me fue enredando esta colita. Bueno, así vamos a completar toda la hilera. En cada arquito hacemos estos grupitos de 2. Yo me quedo completando la hilera y luego les cuento. Acá vuelvo a hacer la última cadenita y cierro esta hilera y las que vengan siempre de la misma forma, con un punto corrido. Hago una cadenita para hacer el nudo y corto porque voy a cambiar de color. Ustedes, si lo quieren hacer en un solo tono, lo pueden hacer, entonces continúan haciendo estos grupos. Yo voy a traer mi tercer color y vamos a hacer así. Vamos a comenzar dentro de la esquina de uno de los grupos, no a mitad de camino. Ahí a mí me gusta siempre comenzar en el centro de estos grupitos. Miren,
Entonces me va a quedar la cadenita aquí adentro y siempre se ve mucho menos que si la dejásemos en los costados. Bueno, eso es un método que siempre se los cuento y lo hacemos. Acá, dentro de este grupo, vamos a repetir en todos ellos el mismo grupo doble. Y en el centro no. Entonces, acá tejí 3 cadenitas a modo de mi primer vareta y voy a hacer solo la mitad del grupito. ¿Por qué? Porque yo voy a ir completando cada uno de estos espacios y cuando llegue aquí termino de completar este grupo. Entonces, vamos a hacer así, una cadenita dentro de este arco que me queda entre grupo y grupo, solamente tejo 3 varetas, o sea que voy a hacer un grupito solo o un pancito, como muchas veces lo llamo, con 3 varetas. Pero cuando llego a las esquinas, tejo esos 2 grupitos juntos, así hasta el final. En cada grupo doble siempre voy a hacer el grupo doble, porque es una de las esquinas, estamos haciendo un hexágono. Entonces aquí tenemos 6 esquinas. En estas 6 esquinas vamos a repetir siempre lo mismo. Cuando nos encontremos en el medio, vamos a hacer un grupito de 3, solamente un grupito de 3. Bueno, así vamos a seguir tejiendo todo alrededor. En las esquinas van doble y en los medios va solo un grupo. Yo me voy a quedar tejiendo y ya después les cuento cómo seguimos. Bueno, acá di toda la vuelta y miren, ven que acá terminé de completar este grupito doble. Empezamos por aquí, doy toda la vuelta y estoy aquí. Y me quedan esas cadenas de subida aquí en el interior. Entonces se ve muchísimo menos. Queda más prolijo a mi gusto. Cada uno tendrá su técnica y está muy bien. Todo es válido. Bueno, voy a buscar un cuarto color y ya vamos a repetir exactamente lo mismo. Hacemos el grupito de 2 y en cada uno de estos espacios vamos a hacer este grupito solo. Y después es repetir lo mismo. Bueno, yo me voy a quedar dando la última vuelta porque es muy fácil. Y ya les muestro, me quedo adelantando porque es repetir lo mismo. Y ya les muestro cómo sí le damos la terminación para unir esta chaquetita. Bueno, nos tiene que quedar una pieza así. Miren lo que les decía, el grupito y acá en estos espacios hicimos nuevamente un grupito individual, solamente de 3 varetas. Pero el resto es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que doblar esta pieza a modo de que nos quede una manguita y la parte baja. Yo ya tengo tejida la otra pieza. Ustedes de estos tienen que tejer 2. Entonces, este va a ser la mitad. Aquí tenemos la parte del bracito y acá tenemos lo que sería la espaldita, el frente y la parte baja. Como esto es pequeño, yo les voy a mostrar la otra mitad que ya la tengo adelantada. Pero todavía nos falta tejer un poco más. Miren, ¿qué vamos a tejer? Esto es la manga exactamente igual, solo que yo aquí le agregué la parte de adelante, la parte baja y la espalda. ¿Ven? Pero no en la manga. En la manguita no, para que no nos quede demasiado ancha. Ni tampoco nos quede demasiado largo. Ustedes se lo van a ir probando a su muñequito. ¿Ven? Yo no le voy a probar ese, le voy a probar este. Ahí. Y a mí me gustó la medida que les quedaba en la manguita. El resto no me hago problema porque yo le voy a agregar una hilera más. Pero para la manga es suficiente. Entonces, en este sector no vamos a aumentar nada. Solamente vamos a aumentar, esto es la manga. Entonces, vamos a comenzar a tejer una hilera en la espalda, una hilera en la parte baja y la delantera. Pero ¿qué tiene de diferente aquí? Miren, si ustedes notan, la delantera solamente le hice llegar en varetas hasta aquí, pero acá solamente tejí puntos bajos. Como que va bajando, la parte del frente.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos que ubicarlas primero para no volver a repetir la misma posición, porque la delantera es distinta a la espalda, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Este ya está terminado. Como yo voy a comenzar de este otro lado del saquito, la manga no, entonces comienzo con los 2 puntos bajos como está aquí. Bueno, vamos a comenzar esta vez del lado delantero. Aquí comencé del lado de la espalda, pero como yo estoy haciendo el otro lado, entonces tengo que comenzar aquí para dar toda la vuelta. Entonces, vamos a empezar, no aquí arriba, sino en este espacio con 2 puntos bajos, porque estoy haciendo la parte de adelante del saquito. Recién ahora vamos a separar como está esto con una cadenita y volver a completar esos grupitos. Hago la cadenita al aire y vuelvo a tejer estos grupos como veníamos tejiendo en el hexágono. Es igual a cuando hacemos el saco para nuestra medida. Si por ejemplo, antes de hacer este movimiento, esta última hilera, ustedes quisieran hacer un saquito para bebé, bueno, el hexágono lo tienen que seguir haciendo hasta la medida que ustedes crean que le va a lo que ustedes necesiten. La verdad que son unos sacos divinos que se pueden hacer de cero al talle que uno desea. Bueno, cuando llego a la esquina hago exactamente lo mismo, ¿eh? Los 2 grupitos, porque estoy en una esquina. Entonces dejo los 2 grupos, la cadena y continúo. Esto es repetir exactamente lo mismo. ¿Ven? Como estoy aquí en la esquina, tengo que repetir el grupo. Cuando estoy, esta sería la parte baja de la chaqueta, entonces aquí van grupitos solos de 3 varetas. Esto lo voy a repetir hasta aquí. Cuando llego a la esquina, hago 2. Y esto sería la espalda, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo todo esto hasta aquí en lo último que les voy a mostrar cómo termina. Pero esto es repetir lo mismo. Bueno, acá llegamos a la esquina de la espalda. En esta esquina, esto sería así. Miren, esto es así. En esta esquina solamente voy a tejer un grupito solo, porque va a ser la parte de la espalda. No voy a tejer los 2, solamente un grupo que va a pertenecer a la espalda, porque esto ya sería la manga. Miren, se los voy a mostrar de este lado. ¿Ven? Acá yo hice solo un grupito. Y así terminaría la otra mitad del chaleco. Aquí adentro solamente tejo 3 varetas. Y listo. Se terminó. Miren qué fácil para hacer estas chaquetitas. Entonces, ¿qué hice con toda esta vuelta? Ensanché una parte de la espalda, le di un poquito más largo y tejimos la delantera. Estos 2 puntitos bajos son los que nos van a formar lo que sería la vista. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Coserlo. Vamos a coser la espalda y luego las manguitas. ¿Ven? Vamos a coser ahí. Vamos a unir la espalda con una costura muy simple y luego le cosemos la parte de arriba de las manguitas, ¿sí? Esto no se los voy a mostrar porque es muy fácil. Es enhebrar una aguja lanera y darle unas puntaditas. Aquí primero unimos la espalda y luego unimos la parte de arriba de las mangas. Nos va a quedar algo así, miren, ¿ven? Acá yo lo cosí, uní y aquí también uní la espaldita. Simplemente con una costura. Me voy a quedar cosiendo mi chaquetita y ya les muestro cómo le damos una terminación. Bueno, así queda cosido, ¿ven? Ahí le di unas puntaditas y aquí también. Ahora, ¿qué nos quedaría? Darle toda una vueltita que vamos a elegir. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar, como era el de la nena, le hice todas unas onditas, ¿ven? Todas onditas alrededor y aquí en el cuello tiene punto bajo.
pero las onditas comienzan aquí. Y en los puños también tiene punto bajo. Es a modo de terminación. Entonces, como yo se lo quiero hacer sin las onditas, le voy a dar toda una vuelta de media vareta, menos aquí en el cuellito punto bajo, y aquí en los puños toda una vuelta en punto bajo. Pero todo alrededor le voy a hacer media vareta o medio punto, como también lo llamo. Voy a comenzar aquí arriba porque voy a comenzar con puntos bajos. Pero es simplemente ir guiándonos en cada espacio y en cada punto que vamos encontrando. Aquí arriba yo le voy a hacer solamente puntitos bajos. Ahí, como para emprolijar y que esta terminación ya quede mucho más bonita. Y bajo estas primeras 3 varetitas de esta esquinita del cuello y ya comienzo con medias varetas. Entonces, aquí estamos los 2 puntos bajos, si recuerdan, acá hago media vareta. Media vareta, cuando me encuentro con una cadenita, también hago media vareta. Y cuando me encuentro con las varetas, le hago una media vareta. ¿Sí? Esto es como para darle toda una terminación y que quede mucho más prolijo y mucho más bonito. Si ustedes prefieren cambiar el color y hacerle todo este bordecito en otro color, también va. Bueno, aquí llegamos a una de las esquinas. En las esquinas vamos a tejer 1, 2 medias varetas, una cadenita y 2 medias varetas para poder permitir que gire y que quede prolija la esquinita. Luego seguimos tejiendo medias varetas por cada punto que me encuentro y en las cadenitas también. Ya tejo estas últimas 3 y les muestro cómo va quedando. Miren qué bonito y cómo cambia. Obviamente mucho más prolijo y con una linda terminación. ¿Ven? Acá empezamos con puntos bajos hasta esta esquinita, punto bajo. Luego ya levanté todo con media vareta, todo alrededor. Vengo por aquí, subo y cuando estoy aquí arriba, en estas 3, ya comienza el punto bajo. Y acá termina la hilera. Miren qué bonito que queda. En los puñitos también le voy a dar toda una vuelta en puntos bajos y ya estamos. ¿Me quedo tejiendo? Miren cómo les tiene que quedar. Oh, no es una ternura, es una belleza. ¿Ven? Acá ya tiene un botoncito y ya le hicimos todo el borde en media vareta y los puñitos con punto bajo. Ahora vamos a hacerle el muñequito de apego. Este es el de la hermanita, ahora vamos a hacer el del varoncito. Vamos a comenzar con la cabecita. Es un trabajo súper fácil, ¿eh? Miren. Vamos a hacer un anillito y dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. ¿Ven? Ahí vamos tejiendo 6 puntitos bajos. Yo me quedo tejiendo hasta el final. Acá tengo los 6, cierro este anillito. Voy a cerrar esta hilera con un punto corrido. Ahí. Ven que se me salió una de las hebritas. Ahí. Voy a levantar con una cadenita y dentro de cada punto voy a tejer un aumento. Entonces, tejo 2 puntos bajos por cada punto que me encuentre. En total, esta hilera tiene que tener 12 puntitos. ¿Sí? Yo me quedo tejiendo. Tengo mis 12 puntitos, vuelvo a cerrar esta hilera con un punto corrido. Levanto una cadenita y voy a tejer así. Un punto bajo, en el de al lado tejo un aumento, o sea, tejo 2 puntitos bajos juntos. Salto al lado, un punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. Así toda la hilera hasta encontrarme con 18 puntos. Si ustedes lo prefieren, le pueden poner un marcador aquí. Y si también lo quieren tejer en espiral, también lo pueden tejer en espiral. Yo como esta pieza es tan pequeña, simplemente levanto las hileras, ¿sí?
Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta obtener 18 puntos. Bueno, una vez que ya tengo mis 18 puntos, voy a repetir esta misma cantidad 2 hileras más. O sea que la hilera que viene 18 y la siguiente 18. Luego sí comenzamos a disminuir. Me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil, ¿sí? Miren cómo les tiene que quedar, parece como una tacita. Bueno, ahora vamos a comenzar a disminuir y vamos a hacer así. Levanto con una cadenita, tejo un punto, el próximo sería una disminución, ahí. Vuelvo a tejer un punto al lado, ahí, acá. Y una disminución, así toda la hilera. Yo me voy a quedar tejiendo. Bueno, cierro y nos tenemos que encontrar con 12 puntitos. Acá yo le voy a poner un poquito de vellón para luego seguir cerrando. Como nos va a quedar bien chiquitito ese orificio, vamos a disminuir nuevamente y ya empieza a cerrarse la cabecita del conejo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es todo disminuciones. Vamos a levantar una cadenita y directamente ya comienzo a disminuir. Le puse apenas un poquito de relleno y comienzo a cerrar. Entonces toda la hilera vamos a hacer disminuciones hasta encontrarnos con solamente 6 puntitos. Y ya directamente ahí yo voy a dejar una hebra, lo voy a enhebrar en una aguja y lo voy a empezar a cerrar con una aguja lanera, porque nos va a quedar un orificio pequeño. Terminamos de rellenarlo, lo que nos haga falta, y listo, terminamos con la cabecita. Esto es muy fácil. Ahí, ven, este sería el último y yo acá directamente cierro con un punto corrido. Voy a dejar una hebra un poco larguita para poder coser, pero miren que nos tiene que quedar este orificio así bien pequeñito. Bueno, por acá termino de completar ese poquitito de relleno que me faltaría y ya comienzo a hacer la parte del granny para completar el muñequito de apego, ¿sí? Me voy a quedar a terminar esta pieza. Bueno, antes del granny vamos a terminarle la carita. Vamos a hacer la orejita y vamos a tejer así 4 cadenitas como base. 1, 2, 3, 4. Y voy a volver con 3 puntos bajos. Por eso hice 4, para darle la altura al primer punto. Entonces acá tejemos 1, 2, 3 puntitos bajos. Una cadenita y giro. Vuelvo a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, y aquí tengo el tercero. Y una vez más, una cadenita, giro y tejo 3 puntos bajos otra vez. Ahí. O sea que tenemos 3 hileras de 3 puntos bajos. ¿Ven? Ahora, levanto una cadenita, giro y voy a saltar el primer punto. Voy a tejer estos 2 últimos. En esta hilera solo tejemos 2. Ahí. Levanto una cadenita, giro y vuelvo a saltar el primer punto y solo tejo un punto. Ahí fuimos disminuyendo y más o menos les vamos dando una forma triangular. Tejo una cadenita para hacer mi nudo y corto. Hasta acá terminamos la primera parte de lo que sería la orejita. Ahora le voy a tejer todo un borde en punto bajo con otro color. ¿Ven? Miren. Esto está con 2 colores en rosado. Ahora les muestro cómo vamos a hacer. Yo acá tengo un colorcito verde. Y vamos a comenzar. Estas colitas las dejo, después las voy a retirar. Voy a comenzar de este lado, de aquí de la base. Y comenzamos a hacerle puntitos bajos.
Ahí vamos hilera por hilera y le vamos haciendo un bordecito en puntos bajos. Voy a correr estas colitas que ahí me estaban molestando. ¿Ven? Le vamos haciendo todo un bordecito hasta llegar aquí a esta puntita. Cuando llegamos acá, tejo un punto bajo, una cadena al aire y en el mismo espacio vuelvo a tejer un punto bajo. Y comienzo a bajar. Cuando bajo, me voy llevando esta hebra que teníamos del nudito. Y ya la vamos escondiendo en el mismo tejido. Entonces, bajamos siempre con puntitos bajos. Ahí. Y aquí sería el último. Ahora, hago una cadenita para cortar, tiro, ajusto y tenemos ya finalizada lo que sería la orejita. Me voy a quedar limpiando esta pieza, escondiendo estas hebras, cortando las que nos hemos llevado y ya comenzamos a cosérsela en la cabecita. Bueno, miren, ven, acá yo ya le cosí una de las orejitas y ahora lo estoy cosiendo con hilo común, hilo de coser, porque la verdad que no se nota nada. Si ustedes quieren coserlo con el mismo material, también lo pueden hacer. Entonces yo ya cosí una y ahora voy a comenzar a coser la otra. Esto es muy fácil. Unas puntaditas sueltas, pero asegurémonos de que quede bien sujeta, ¿sí? Yo me voy a quedar cosiendo y uniendo bien estas orejitas a la cabecita y ya después les muestro cómo continúa la otra parte de la carita, que serían los mofletes, los ojitos, ¿sí? Me voy a quedar dando unas puntaditas acá y ya les muestro. Bueno, así nos tiene que quedar y acá les voy a mostrar uno de los mofletitos. El moflete es un anillo mágico y 6 puntos bajos. Lo cerramos y nos queda este disquito, miren qué bonito. Bueno, de estos tenemos que hacer 2, ¿sí? No se los voy a mostrar porque es muy simple. Hacemos 2 y también lo cosemos. Si ustedes lo prefieren y lo quieren pegar, lo pegan con algún pegamento de contacto o con la pistola en caliente. También lo pueden pegar. Yo me voy a quedar cosiéndolo con aguja común, de esta de coser, y con hilo como hice con las orejitas, ¿sí? Me voy a quedar cosiendo este y otro igual. Recuerden, anillo mágico, 6 puntos bajos y cerramos. Nada más que eso. Acá tengo ya cosidos los 2 mofletitos. Miren qué cosa tan fácil y tan bonita. Luego se les puede dar un poco de colorete y listo. Vamos a coser la naricita. Yo voy a introducir por aquí abajo la aguja y salgo al centro. Tengo una aguja, dejo esta colita aquí y voy a empezar a formar como una especie de triangulito. Voy a hacer una puntadita aquí, salgo para este lado, vuelvo hasta aquí abajo y voy dibujando ese triangulito que me hace falta. Ahí. Miren. Ahí. Si ustedes quieren, le pueden dejar solo esta marquita. Si no, lo comienzan a rellenar con puntaditas. Entonces hacen este triangulito como relleno. Miren. Ahí termino de cerrar lo que sería el triangulito y comienzo a rellenarlo. Pueden hacer puntadas así a lo largo o así atravesadas a lo ancho. Miren, ¿ven? Ahí lo vamos rellenando y le queda la naricita rosita muy bonita. Miren, ahí ven que se va rellenando con unas puntaditas simplemente. Y ahí. Creo que ahí estamos, ¿ven? Ahí está, me gustó, vuelvo a salir hacia aquí abajo. Ahí. Entonces ya tenemos la naricita. Esto simplemente hago un nudito y corto porque luego viene lo que sería la parte baja del granny.
así que no se va a ver. Acá hacemos un nudito y cortamos. Ahora voy a buscar el negro para hacerle los ojitos. Bueno, acá vamos a hacer este movimiento, miren, vamos a hacer como una especie de V. Entonces, acá tengo enhebrado sin nudito y voy a entrar con mi aguja aquí. Yo más o menos visualizo dónde voy a ponerle los ojitos. Entonces, voy a entrar aquí y salgo aquí abajo. Este lo dejo larguito porque luego lo voy a enhebrar y lo voy a esconder por dentro para no hacer nudo. Entonces lo dejo ahí apartado y sigo con esta hebra. Voy a hacer aquí una puntadita y salgo a un costadito para terminar de completar esa V. Miren, ahí hay una marquita y ya bajo y salto al otro lado donde van a hacer la otra V. Ahí, ¿ven? Ya me quedó uno de los ojitos. Por este no se preocupen porque ahora les muestro que yo lo voy a enhebrar y me lo voy a llevar para esconder. Entonces, vuelvo a levantar para hacer el otro ojito y salgo a un costadito. Ahí. Es simplemente hacer una V. Entro aquí y me lo llevo hacia aquí abajo. ¿Ven? Listo. Terminé con los ojitos. Entonces, voy a enhebrar esta agujita. Miren, ¿ven? Ya enhebré y simplemente me llevo esta colita para abajo, que es donde ahora vamos a poner ahí. Bueno, y así nos quedan los ojitos cerraditos y aquí ahora vamos a hacer el granny. Y luego, bueno, un poquito de colorete. Y ya les muestro cómo hacemos el chupete, que es súper fácil. Bueno, miren, para el chupete tenemos que hacer exactamente lo mismo. Un anillo mágico y 6 puntos bajos. Esto sería la base. Y aquí tengo una cadenita de 7 puntos y la cerré en arito. Y estos dos extremos vamos a hacer así. O lo enhebran en una aguja y lo pasan por dentro, ahí, una de las colitas, ahí, y ahora con la aguja vengo a buscar la otra. Por eso le digo, si ustedes quieren lo pueden enhebrar en una aguja y también lo pasan para atrás, estas dos colitas, porque con estas dos colitas, miren, lo que vamos a hacer es atarlas con un nudito y ya nos queda el chupetito hecho, ¿sí? Miren, simplemente aquí atrás ato doble nudito y ya está. Luego nos queda coserlo. Es muy fácil hacer estos chupetitos. Y hacemos todo tejido. No tenemos que incorporar ningún otro material. Ya con el crochet solo queda todo muy bonito. ¿Ven cómo nos queda? Lo único que nos queda hacer es coserlo. Miren qué bonito. O si quieren lo pueden pegar. Me voy a quedar a terminar esto y ya hacemos el granny y terminamos. Ahora vamos a hacer este granny para terminar el cuerpito del muñequito de apego. Vamos a hacer un anillito mágico con la lana simple, utilicé. Y dentro de este anillito vamos a tejer grupitos de 2 varetas. Acá tengo uno, como hicimos el hexágono, solo que aquí vamos a hacer grupitos de 2 varetas. Los separamos con una cadenita y aquí va el segundo grupito. En total voy a hacer 8 grupos separados por una cadenita, ¿ven? Cadena y 2 varetas. Así hasta tener 8 grupitos y cerramos la hilera. Yo me voy a quedar tejiendo. Tengo los 8 grupitos, cierro este anillito ahí y cierro la hilera. La hilera la voy a cerrar con un punto corrido. Y como voy a cambiar de color, directamente ya lo corto ahí y tenemos un arito con 8 grupitos, ¿sí? Voy a buscar mi segundo color. Bueno, acá vamos a elegir uno de los arcos
y hacemos un grupito de 2 varetas, separo con una cadenita y el segundo grupo de 2 varetas, una cadenita, aquí al lado salto al otro arquito y hago solamente un grupo. Entonces voy a empezar a formar las esquinas, una cadenita, y en el que sigue sí vuelvo a hacerlo doble, o sea que tejo 2 grupitos separados por una cadena. Ahí, miren. Y vamos formando este granny para que sirva como el cuerpito del muñequito. Acá ya hice una esquina, bueno, en el que sigue me tocaría hacer uno solo. ¿Ven? Ahí. Entonces vamos a obtener 4 esquinas. En el que sigue hago la otra esquina, o sea que van 2 grupitos. Y esto luego lo vamos a ir repitiendo tantas hileras como nosotros creamos necesario para hacer el cuerpito del muñeco. Yo se los explico porque lo estoy tejiendo con una lana muy finita, entonces yo puedo ver cuántas hileras puedo hacer. Pero si ustedes están tejiéndolo o con un hilo más grueso o con una lanita un poquito más gruesa, quizás las hileras sean menos. Yo en cada hilera voy a elegir un color diferente, pero esto lo voy a volver a repetir. Por lo menos 2 hileras más y luego quizás un bordecito. Ya les muestro, miren, acá cerro la hilera con una cadenita y termino con este color y les muestro. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Entonces vamos formando. Ahora con el nuevo color voy a volver a repetir las esquinas. Ustedes recuerden que las esquinas tenemos que hacerlas siempre doble. Y en cada uno de los espacios vamos a hacer un grupito individual. Voy a traer el muñequito para mostrarles. Miren, si yo lo abro, ¿ven? Nosotros terminamos de hacer esta hilera. Acá repetí la misma con otro color, entonces los grupitos individuales siempre van en aumento. Acá hay 2, en esta hilera hay 3 y así sucesivamente. Nosotros vamos a ver qué tamaño lo queremos hacer. Y luego vienen los abanicos, pero como este es de varoncito, yo no le voy a hacer estos abanicos, simplemente voy a terminar una hilera con punto bajo. Pero miren cómo tienen que repetir, simplemente ir aumentando estos grupitos. Luego el resto se repite. Yo me voy a quedar tejiendo esto porque es muy fácil y cuando tenga el tamaño deseado ya se los muestro. Miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Va creciendo de a un grupito, de a 2, de a 3, yo le hice hasta 4 y lo terminé con unos arquitos de 3 cadenas al final. No le hice punto bajo, me gustaron estos arquitos que van en cada uno de estos grupitos, ¿sí? Luego, lo único que tenemos que hacer es buscar uno de las puntas, lo doblamos un poquito y lo comenzamos a coser, simplemente con una aguja hilo de coser y listo. Si ustedes quieren pegarlo, lo pueden pegar también. Es simplemente darle unas puntaditas y terminamos con el muñequito y aquí tenemos el saquito. Miren qué belleza este conjunto. Terminamos con este hermoso trabajo de los bebés. Espero que les hayan gustado y que lo disfruten, que hagan mucho para regalar y siempre, como les digo, con salida laboral.